En los próximos 40 minutos, por ahí, la idea es comentarle la situación actual de las principales plagas en los cultivos BT, tanto de soja como maíz, y todo lo que les voy a presentar hoy resulta de un proyecto que tiene CREA. CREA es una asociación de productores a nivel nacional, donde actualmente yo me desempeño como asesor en un grupo CREA, que lo constituyen empresas agropecuarias, eh, y además tengo la suerte de coordinar un proyecto a nivel nacional de plagas para esta asociación. Como yo no puedo ver lo que ustedes escriben, te voy a pedir, Daniel, que vos cualquier pregunta que haya, me la vaya diciendo y siéntanse en la libertad de interrumpirme cuando lo consideren necesario. ¿Se escucha bien, verdad, Daniel? Sí, se escucha de 10. Perfecto. Hagamos una cosa, los Sí. chicos que vayan mandando las preguntas al chat y bueno, yo cuando vea ahí un tiempito te interrumpo o si no vos haces un parate y decime Vos, ahí hay preguntas o no. perfecto. Vos tranquilo, digamos, cuando vos veas alguna pregunta, interrumpime y tratamos de evacuar las dudas. Bueno, Dale. arranquemos. Bueno, un poco esta gráfica era para mostrarle la superficie de soja y maíz que hay en Argentina y la distribución. En los puntos verdes pueden ver la distribución que hay de estos cultivos. Todos sabemos y ustedes saben, el cultivo de la soja es uno de los cultivos más importantes en lo que es superficie para el país. Para la campaña 18-19, estos datos están un poco, no son capaz los de esta campaña, pero generalmente están en este orden. Hay 17 millones de hectáreas a nivel nacional y 6.000 hectáreas, 6 millones, perdón, de hectáreas de maíz. Esos números son bastante cercanos para esta campaña. Pero ¿qué le quería mostrar con esto? Digamos, que por un lado la distribución de los cultivos está ampliamente distribuido, tanto la soja como en el maíz, tanto para el norte de Argentina como para el sur, tanto en el este como en el oeste. ¿Y esto qué conlleva? Que en la cantidad de ambientes que realizamos estos cultivos hay distinta presión de plagas. Es así que, por ejemplo, para el maíz tenemos un grupo más reducido de plagas si lo queremos comparar con la soja, pero básicamente hay 6 plagas muy importantes en el cultivo de maíz y que están presentes durante todo el ciclo del cultivo del mismo. O sea, dentro del cultivo hay plagas que se encuentran ocupando algún nicho y son más importantes en un momento que en otro. Ustedes pueden ver ahí gusano blanco, muy importante al inicio de la siembra del cultivo, cortadoras también, orugas cortadoras producidas por Agrosti en la etapa inicial del cultivo, chinche de los cuernos también en una etapa inicial y primero estadio vegetativo, espodóptera, que es la que probablemente mayor hable yo en esta charla, porque es la que se encuentra presente durante todo el ciclo de cultivo y donde los eventos biotecnológicos eh, cumplen su rol para el control de esta problemática. Sin embargo, en las últimas campañas hay fallas del control de los eventos biotecnológicos por generación de resistencia. Barrenador del tallo, de Atraea sacharali, muy conocida para nosotros acá en Tucumán, afectando caña de azúcar, no así en nuestra zona afectando maíz, y gusano de la espiga o heliotis, que generalmente afecta la espiga. Por el otro lado tenemos la soja, acá lo encuentran abajo, ven la cantidad, todas esas barritas, si bien por ahí no se lee muy bien, todas esas barritas son la cantidad de plagas que tiene el cultivo de soja. Para que ustedes tengan idea, el cultivo de soja para la Argentina tiene citado aproximadamente 40 especies de insectos plagas o problemáticas para el cultivo, y dependiendo de la zona en donde nos posicionemos en el país, una especie puede ser más problemática que otra. Básicamente, ¿qué es lo que quería mostrarle en esta diapositiva? Contextualizar la importancia que tiene el cultivo de soja y maíz para la Argentina, y también mostrarle que esta distribución que tiene el cultivo
tanto de norte a sur como de este a oeste, lleva una diversidad de plagas. Por lo tanto, los productores de estos cultivos en distintas áreas del país deben lidiar con diferentes problemáticas. Un poco la reunión, la charla o el título de la charla era situación actual de las problemáticas frente a los cultivos BT, las plagas frente a los cultivos BT, y un poco le quería mostrar cuál ha sido la importancia de los cultivos BT en Argentina, o sea, desde cuándo el productor cuenta con cultivares BT para su producción. En el caso de la soja es bastante reciente. Nosotros recién, en 2012, se liberaron variedades con proteínas BT para el control de insectos. O sea, el uso de organismos genéticamente modificados en soja tiene bastante años, porque recuerden que en la década del 90, 95, 96 se liberó la soja resistente al glifosato. Sin embargo, en el 2012 recién se hizo la liberación de una soja que se llama Intacta, que tiene una proteína llamada CRY1AF, CRY1AC, que es la que le confiere la resistencia a los insectos. En el caso del maíz, ustedes pueden ver acá en esta distribución, está el nombre de todos los eventos biotecnológicos, que se vienen liberando desde el año 98. Todos estos llevan diferentes proteínas, algunas combinaciones de ellos, pero en el maíz su uso ha permitido fuertemente que este cultivo se realice en alguna zona donde la presión de insectos era muy problemático y donde el productor debía gastar muchos recursos para obtener producción. Por otro lado, el algodón, también contamos con algodón con proteínas contra los insectos. Acá está el nombre Volgar, se llama Volgar, así como en soja se llama Intacta, en algodón se llama Volgar, pero tanto la soja como el algodón tienen la misma proteína BT, CRY1AC. Bueno, generalmente siempre hay una discusión de el uso de organismos BT en Argentina y por ahí la pregunta es siempre qué riesgo pueden tener los productos o los cultivos BT. No me voy a poner en discusión el tema de la salud, o sea, de la alimentación, si hay algún perjuicio o no con el uso de cultivares BT. Sin embargo, sí, qué riesgo hoy podemos ver algunos técnicos es la generación de resistencia de los insectos a estas proteínas. Y ya hay casos registrados como en el 2014 de Atraea Zacharali, oruga barrenadora, se determinó la resistencia a dos proteínas BT y este suceso se produjo por el uso fuerte de estas proteínas durante 3 campañas que trajo problemas. San Luis es una zona donde están instalados muchos los semilleros, entonces se multiplican muchas de las semillas para su posterior siembra en el país, se lo hace bajo círculo de riego, donde se generan ambientes propicios para obtener estas producciones, pero también para el desarrollo de plagas. El primer caso de resistencia fue en el 2014 y el segundo caso de resistencia confirmada fue el de Spodoptera frugiperda con la proteína CRY1F que se la obtuvo en 7 campañas. O sea, hoy los riesgos que estamos viendo en el uso de eventos biotecnológicos es la ruptura de la resistencia por parte de los insectos. O sea, estos eventos vienen funcionando muy bien, pero muchas veces por el uso indiscriminado, muchas veces el productor que no toma los recaudos necesarios de realizar refugio o de rotar esos eventos biotecnológicos, porque hoy en el mercado existen varios, traen estos problemas de resistencia. Bueno, un poco ya contándoles qué aprendizajes se realizó durante un par de campañas con un proyecto que estamos en ACREA. Yo le quería contar, esto es un proyecto que tiene ACREA, que ya lleva su tercer año, donde el objetivo principal de este proyecto era monitorear con técnicos, con asesores CREA o técnicos de campo, cuál era la situación de las plagas en los distintos cultivos BT, tanto en soja como maíz,
Y la idea era, en distintas etapas, que ya lo voy a mostrar, sacar una foto de cómo se estaba comportando los distintos materiales BT frente a las principales problemáticas. Yo voy a hablar de tres especies plagas: Spodoptera frugiperda, Diatraea saccharale y Helioticea o Helicoverpa cega. Bueno, un poco para comentarle cuál era el protocolo de muestreo, y también para que tengan en cuenta algunos datos que son importantes cuando se habla de cultivos BT o se maneja cultivos BT. Por un lado, los cultivos BT deben necesariamente, por una estrategia de manejo, realizar refugio. En el caso del maíz es un 10%. ¿Y para qué hago refugio? ¿Por qué necesito refugio? Porque necesito de este 10% obtener individuos que sean susceptibles, o sea, individuos que no hayan estado en contacto con la proteína BT, y cuando se cruce un individuo no BT con uno BT, porque muchas veces sabemos que en todo ambiente se van a generar, va a haber individuos que toleran la proteína. Cuando se crucen estos dos, van a dar hijos que van a ser susceptibles a la proteína. Entonces, cuando yo vuelva a sembrar un cultivo BT, lo puedo controlar. Cualquier duda que haya de esto, me frenan y lo conversamos. ¿Cuál era un poco la idea del monitoreo o el protocolo de monitoreo? Realizar dos fotos, una en la etapa vegetativa inicial del cultivo para ver cómo se estaban comportando los maíces frente a esta problemática, y otra en la etapa reproductiva. ¿Por qué? Porque, como yo les mostraba en las primeras diapositivas, las plagas afectan al cultivo en distintas etapas, y en distintas etapas cobran su importancia. Bueno, ¿qué escala se utilizó para el monitoreo de los problemas de Spodoptera frugiperda? Fue una escala de Davis, que es una escala que ya está predeterminada por este investigador Davis. Propone una escala de daño que va de 0 a 9. 0 no tiene daño y 9 está la planta completamente dañada. No viene el caso de hoy, pero bueno, se utilizó, todos los técnicos que participaron de este monitoreo utilizaron la misma escala. Un poco para contarles qué datos sacamos de esta evaluación durante 2 años. Ustedes pueden ver acá, en esta gráfica, dice el título: ¿qué pasó en la campaña 17-18? Para que ustedes tengan una idea, en el país se monitorearon 110 sitios, se utilizaron para el monitoreo de Spodoptera frugiperda en una etapa vegetativa inicial, donde se realizó un monitoreo. Estas son las regiones que tiene el movimiento CREA, que propone, los agrupa por el interés de las empresas y demás. Y ustedes a mano izquierda van a tener los daños que tuvieron en el refugio, o sea, los daños que tuvieron en el refugio, y a la derecha cómo viene funcionando el evento biotecnológico. Acá ustedes tienen un daño de severidad, de Spodoptera frugiperda, que es muy importante este dato. ¿Por qué? Porque la severidad se mide contando la cantidad de plantas que superan un cierto nivel de daño, que acá dice daño 3 de la escala de Davis o más. ¿Por qué? Porque se tiene estudiado que cuando la planta de maíz supera esa escala de 3, ustedes lo van a reconocer cuando se produce un raspado en la hoja de maíz, que se ve el epidermis, pero ese raspado supera unos 5 o 6 milímetros, el daño, es un momento ideal para controlar la plaga. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cuenta en 100 plantas cuántas de esas plantas superan ese grado 3 o daño 3, y cuando yo tengo un 20% más de esas plantas, yo estaría en la situación donde debo intervenir químicamente, debería intervenir químicamente al cultivo para no tener pérdida de rendimiento. Bueno, dicho eso, ustedes pueden ver que en el gráfico de la izquierda son los refugios. ¿A qué les llamamos refugio? A maíces que no expresan o no tienen ninguna proteína BT, o sea, no tienen un efecto insecticida sobre los insectos de Spodoptera. Y a la derecha se encuentran todos los sitios que tuvieron algún evento biotecnológico. De esa lista que yo les mostraba en diapositivas anteriores, en estos lugares expresa al menos uno. Este 71%, ¿qué significa?
De 10 sitios, este año habíamos monitoreado 10 sitios en esta zona. De los 10 sitios, en el 71%, o sea, en 7, todos los refugios superaron ese umbral. ¿Qué quiere decir? Que esos sitios o esos lugares superaron el umbral de daño. O sea que el productor debe realizar alguna intervención de control. Pero cuando lo comparamos, voy a comparar el NOAA, que es lo que ustedes más pueden conocer. Cuando comparamos el NOAA, solo en el 23% de esos 10 sitios, o sea, en 2.3 sitios, los eventos biotecnológicos superaron el umbral. O sea, ahí le estoy mostrando que los eventos biotecnológicos están teniendo un control sobre la plaga, pero sin embargo están sometidos, perdón, a una alta presión, porque lo ven acá en el 71% ha superado ese umbral. ¿Qué pasó en la campaña 18-19? Ustedes pueden ver que de 10 sitios también monitoreados, solo en el 37% se superó ese umbral de daño en los refugios. Quiere decir que hay en otro sitio no ha superado el umbral, o sea, eso quiere decir que en el momento que los monitoreadores fueron a evaluarlo, no lo superó, ¿se entiende? Pero sin embargo, nosotros venimos haciendo un seguimiento año a año, vemos que los sitios con refugio o los maíces que le consideramos refugio están sometidos a una alta presión de la plaga. Para la derecha, ustedes tienen la severidad en el evento biotecnológico, solo ven que ha superado el umbral en un 14%, y esto no está puesto adrede el color de rojo, amarillo y verde. Amarillo quiere decir que esos eventos están ahí en un límite próximo al umbral, y que esta gráfica nos tiene que llevar a prestar bastante atención a cómo se están comportando esos eventos biotecnológicos en las distintas áreas o en los distintos sitios de nuestra región, ¿no? Bueno, un poco por qué comparaba 17-18 y 18-19 en esta presentación, porque el 17-18 fue una época, un año de muy baja precipitación a nivel país, donde se ve que cuando yo tengo estaciones secas en el país durante el verano, la presión de la plaga muchas veces es mayor, porque a la planta le cuesta crecer, entonces la dinámica de la plaga se acelera y tiene mayor posibilidad de ocasionar daño. Y cuando yo tengo años como el 18-19, donde las lluvias son buenas, muchas veces la planta tiene una tasa de crecimiento mucho mayor, donde muchas veces le puede ganar al desarrollo de los insectos. ¿Por qué? Tengan en cuenta que el maíz es un cultivo que, teniendo humedad y temperatura, tiene una tasa, un índice de área foliar bastante elevado, que muchas veces eso compensa los daños que pueden ocasionar las plagas. Si ahora quieren ver estos gráficos unidos los 2 años, acá ustedes pueden ver la severidad del refugio y a la derecha la severidad de los eventos. Pueden ver que gran parte del país tiene una importante presión de Spodoptera frugiperda, y hay una parte sur del país donde Spodoptera frugiperda no es de mayor importancia, y los daños por ahí que superan, los daños que superan por ahí son esporádicos. Cuando vemos el comportamiento de los eventos biotecnológicos, vemos muchas islas de color verde, o sea que quiere decir que los eventos funcionan muy bien, pero tengan en cuenta que están sometidos a una alta presión por parte de la plaga, y eso lleva a que tengamos problemas de resistencia por parte de los insectos. Algunas consideraciones de esta primera etapa de Spodoptera frugiperda en etapa vegetativa. Podemos ver que Spodoptera frugiperda está ampliamente distribuida en el país. Sin embargo, dentro del país podemos ver zonas de mayor o menor presión de daño. Que las condiciones ambientales afectan la severidad. ¿Por qué? Porque si hay años que son más secos, más húmedos, la plaga se puede comportar mayor o menos o con menor agresividad. Y después también, ¿qué veíamos con esto? Que los eventos biotecnológicos funcionan muy bien para el manejo de la plaga, pero que muchas veces están sometidas a altas presiones por la misma. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Es saber en qué zona me conviene usar un evento biotecnológico o qué cuidados debo tener para el mismo, ¿no? Ya entrando en otra plaga, para ver cómo es la evolución de Diatraea sacharali
en el cultivo de maíz, Diarrea es una plaga muy importante para el sur del país, muy importante, el gusano barrenador. Nosotros, en nuestra área, en Tucumán, en la zona del NOA, no es de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque Diarrea tiene preferencia por caña de azúcar. Entonces, sin embargo, es importante evaluarla. ¿Por qué? Porque muchos eventos biotecnológicos a nivel país se han liberado para el control de esta problemática. Acá si lo vemos con esta distribución de puntos para la campaña 17-18, en los refugios, solo vemos que hay problema de Diarrea Saccharale en la zona sur del país y no así en la zona norte. Sin embargo, cuando analizamos los eventos biotecnológicos, vemos que los eventos biotecnológicos tienen un control excelente sobre la misma, no vemos falla. Sin embargo, acá tenemos que tener una alerta. ¿Por qué? Porque en la zona de San Luis, ¿se acuerdan? Yo les decía, en el 2014 se generó una resistencia o se observó una falta de control por parte de algunas proteínas BT para Diarrea Saccharale. Hoy la combinación de proteínas que se usan andan muy bien para la misma, pero bueno, ya tenemos un antecedente de esta problemática, y lo cual tenemos que prestar especial atención al comportamiento de la misma. Para la campaña pasada, 18-19, se puede observar la misma tendencia que en los refugios, en esta zona sur del país. Está concentrado el problema de Diarrea Saccharale. Si ustedes en algún momento tienen que hacer algún trabajo del cultivo de maíz, van a encontrar muchos antecedentes del INTA de Pergamino, donde el ingeniero Nicolás Iannone hizo mucho estudio sobre la misma. Pero cuando comparamos acá con los eventos biotecnológicos, vemos o seguimos observando que el control es excelente en los eventos biotecnológicos. Entonces, un poco para cerrar una etapa esta de Diarrea Saccharale, podemos ver que la presencia de esta plaga está muy sectorizada. Nosotros en el NOA, si ponemos caña de azúcar y a la par sembramos un maíz, y si sembramos un refugio, es muy poco probable que tengamos daños de diarrea, porque tiene una preferencia de diarrea en nuestra zona por caña de azúcar y no por maíz. De hecho, yo siembro un campo donde siembro maíz y a la par tengo caña de azúcar, y generalmente no tenemos problema de esta problemática, debido a lo que decía, por la preferencia que tiene por un cultivo en nuestra zona. Solo observamos presencia de diarrea en los refugios y en la zona sur con daños relevantes. O sea, si bien los daños que observamos son de importancia, pero no llega a producir el vuelco total de los maíces, que era un problema muy típico de esta plaga. Y después también que los eventos biotecnológicos funcionan muy bien para el control de la misma. Ya entrando a otra plaga de mucha importancia en el cultivo de maíz, que es el Helicobacter pacea, pero acá también queríamos hacer especial mención de Spodoptera frugiperda. ¿Por qué? Porque hay muchas especies de insectos que, si bien están sectorizados en una etapa del cultivo, de algún cultivo, muchas veces pueden empezar a ocupar nichos vacíos o nichos porque alguna plaga deja de ser importante. ¿O por qué? Porque hay un cambio en la dinámica de sus poblaciones que le permite ocupar espacios que antes no lo hacía. Y uno de esos espacios es el que está ocupando Spodoptera frugiperda en las espigas, sobre todo en la zona norte del país. Un poco para ver esta gráfica, acá tienen Spodoptera frugiperda y Helicobacter pacea o Eleuthicea, y pueden ver para una zona norte del país, llamémosle norte del país, del norte de Santa Fe hacia arriba, hay una igual proporción entre Spodoptera frugiperda y Eleuthicea. Pero cuando nos vamos al sur del país, vemos que esa proporción se invierte un poco, y hay una mayor tendencia de Eleuthicea sobre Spodoptera frugiperda. Pero sin embargo, en concreto, lo que le quiero mostrar, el Helicobacter pacea se llama vulgarmente oruga de la espiga, y es una especie que siempre se le encuentra en la punta de la espiga del maíz, pero hoy está siendo desplazada por Spodoptera frugiperda, por todo esto que veníamos, todos estos antecedentes que veníamos de resistencia que viene ocasionando esta plaga a los eventos biotecnológicos. Entonces encuentra espacios o lugares o nichos que puede colonizar, y no lo está haciendo tan solo en la zona NOA, también en la zona sur. O sea, cada vez Spodoptera frugiperda va ganando mayor terreno en diferentes áreas.
Sin embargo, cuando queremos evaluar la incidencia de daño en espiga en el cultivo de maíz y queremos comparar cómo se comportan los refugios con los eventos, vemos que los eventos biotecnológicos tienen un control sobre esta problemática. Generalmente, siempre se hablaba que muchas veces cuando llegaban los cultivos a las etapas de reproductiva, mermaba su expresión de proteína BT en las etapas reproductivas. Sin embargo, vemos que cuando comparamos los daños de espiga en refugio en evento, vemos que hay un muy buen control, o sea, hay una disminución de los daños de espiga. Mucha de esta disminución depende de la proteína BT que estemos utilizando. Hoy en el mercado existen proteínas BT muy superiores que prácticamente no se ve daño en espiga, y hay otros eventos biotecnológicos que los daños ocasionados en la espiga son muy similares a un refugio. Cuando nos vamos a la zona sur, vemos que los eventos biotecnológicos ayudan a disminuir los daños que ocasionan las plagas en espiga, pero no es tan significativo porque acá interviene mucho el uso de qué evento biotecnológico estemos usando. Un poco, bueno, para cerrar esta etapa, tanto el producto fructífera como SEA están presentes, ocasionando daño en espiga. De Helicóptero Pasea se observa una mayor presencia para la zona sur. Yo actualmente estoy analizando unos datos del tercer año de este proyecto de plagas que tenemos con ACREA y donde se ve una mayor presión de SEA o una mayor proporción, en realidad no presión, una mayor proporción de SEA para la zona sur del país. Y también es importante esto que los eventos biotecnológicos evidencian un control de las plagas en las etapas de espiga. Y por ahí se preguntarán por qué es tan importante o por qué es importante controlar esas plagas en la etapa de espiga. Y por dos razones. Por una, porque los insectos, si se alimentan en esa etapa, afectan directamente el rinde. ¿Por qué? Porque van a consumir grano. Y por otro lado, que sus daños son la apertura al ingreso de hongos o bacterias que disminuyen la calidad comercial de los granos. Entonces, por eso es muy importante muchas veces lograr no tener problemas de daño en esa etapa, sobre todo en nuestra zona, donde muchas veces tenemos, por nuestras características de humedad y temperatura del mes de marzo, podemos tener el ingreso de Fusarium, que el Fusarium después tiene, si los animales o las personas llegasen a consumir granos de maíz que tengan problemas de Fusarium por las aflatoxinas, pueden ser dañinas para la salud. Bueno, Lucas, sí, acá tenemos una pregunta, vale, te la leo, del turco, el turco grande. sí. Eh, dice, ¿puede explicar la diferencia productiva entre un maíz refugio y un maíz BT, si es que la hubiese? Sí, generalmente los maíces con tecnología BT tienen un mayor potencial de rinde. Eh, por un lado, porque no tienen daño de insecto, que eso, al no tener daño de insecto, su estructura foliar y su desarrollo es excelente, entonces no tiene ninguna regulación por un daño de una plaga. Y además, porque recuerden, el maíz son híbridos, entonces se cruzan un padre y una madre que da un potencial híbrido, da un potencial de rendimiento superior, y muchas veces los padres y madres que se utilizan para un refugio, para un evento biotecnológico, no son iguales, y los que se usan en un BT, los padres que se seleccionan, padre y madre, son de mucho potencial de rendimiento. ¿Se entiende? Entonces muchas veces eso, que es la gran discusión que tiene el productor. Por eso muchas veces el productor, una de las grandes discusiones, ¿por qué no siembra el refugio? Porque no están dispuestos, te dicen, a perder potencial de rinde. Porque muchas veces hoy, eso, gracias a Dios, la semana pasada yo estaba en una reunión con una gente de Buenos Aires, que son los que financian parte de este proyecto de CREA, y hablábamos que hoy muchos de los semilleros están invirtiendo a obtener refugios que tengan un alto potencial de rinde, que no era lo que pasaba antes. Entonces, básicamente, contestando la pregunta del turco, es así, digamos, muchas veces los refugios y los eventos tienen distintos potenciales de rinde, y es muchas veces lo que hace al productor ser más simplista en su manejo, ¿no? No sé si hay otra pregunta, avanzo. No, 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 Perfecto. no.
Bueno, algunas cuestiones de manejo agronómico para el control de esta problemática en maíz, fecha de siembra. Nosotros con todos estos datos nos fijamos cuáles son las fechas de siembra en el cual la utiliza o lo hace el productor. Generalmente para nuestra zona, para toda la zona norte, se puede empezar a sembrar desde los primeros días de diciembre hasta mediados de febrero. Obviamente que los potenciales de rinde van bajando a medida que yo más me atraso en la fecha de siembra, mayor potencial de rinde tengo. Y acá en línea amarilla está el umbral de daño. ¿Qué es lo que le quiero mostrar con esto? Que para Spodoptera frugiperdi, para nuestra zona, cualquiera de las fechas que hagamos, los refugios van a tener la misma chance de ser afectados por Spodoptera frugiperda. O sea, que muchas veces escaparle con la fecha de siembra o buscar como estrategia de manejo la fecha de siembra para escapar los daños de otra frugiperda para nuestra zona no es la más conveniente, o sea, sería indistinto el manejo, ¿se entiende? Pero cuando vamos a la zona sur, cuando vamos al sur del país, sí vemos una tendencia de que a medida que yo mayor me atraso en mi fecha de siembra, mayor problema de Spodoptera frugiperda puedo tener. ¿Y eso a qué se debe? Estas especies son migratorias, entonces si en el norte hacen generaciones, esas poblaciones pueden ir bajando hacia el sur y colonizar estas etapas. Entonces, por ahí, ¿qué enseñanza nos deja esto? Che, si yo voy a sembrar un maíz tarde en esta zona, bueno, por ahí puedo utilizar un evento biotecnológico. Obviamente uso refugio, pero puedo utilizar un evento biotecnológico que me ayude a controlar esta plaga, así no pierda potencial de rinde. Otra cuestión es que también analizamos, Disculpa, Luca. ¿sí? Eh, Mejor, me parece mejor que lo explique ahora. Hay una pregunta que dice, ¿a qué se refiere el refugio? Bien, perfecto. Refugio, como lo había explicado en la primera etapa de la charla, se le llama a una porción del lote donde se siembra un maíz que no expresa una proteína insecticida, una proteína BT. ¿Qué es lo que se busca con esta porción del lote? Que obtener individuos, o sea, insectos, que sean susceptibles a las proteínas BT, que sean susceptibles a las proteínas BT, y que esos individuos se puedan encontrar en el tiempo, se pueden encontrar con algunos individuos que sean resistentes a la proteína BT, porque esto es selección natural, digamos. O sea, les pasa, nos pasaría todo ahora con todo el tema de la pandemia que está dando vuelta, y podemos hacer una comparación de eso. Si, por ejemplo, en una habitación bien, estamos todos nosotros y entra una persona con COVID-19, probablemente muchos nos enfermemos y hay algunos que no, que sean tolerantes a eso, sean resistentes a esta enfermedad. Entonces, con esto de los maíces o con esto de los maíces BT pasa lo mismo. Muchos individuos ponen, hembras ponen huevos dentro de los maíces BT, pero de eso muchos se mueren, pero algunos pueden sobrevivir porque son tolerantes o son resistentes a la proteína. Lo que buscamos nosotros con el refugio es que los individuos susceptibles se encuentren con estos resistentes, se crucen y la descendencia que dan sean susceptibles a la proteína y podamos por mucho más tiempo obtener eficacia en el uso de estos eventos biotecnológicos. Si no hay otra pregunta, ¿avanzo? ¿Dani? Sí, perdón, vamos nomás. Listo. Bueno, otra cosa que queríamos ver era cómo era el comportamiento de Spodoptera frugiperda cuando, cuando comparamos qué antecesor tenía ese cultivo de maíz. Entonces observamos cómo eran los daños cuando el antecesor era soja, trigo, girasol, avena, garbanzo, y vemos que no hay una tendencia de decir, che, si yo siembro soja, por ejemplo, un año antes que el maíz, voy a tener menos presión de la plaga. Y bueno, y esto un poco lo explica este artículo que realiza Casmú. Casmú es un técnico referente en la experimental Obispo Colombre, de acá de Tucumán, que estudia mucho esta problemática y otras de los cultivos de soja y maíz, donde cita para Spodoptera frugiperda más de 186 especies
de la cual se puede alimentar Spodoptera frugiperda. ¿Qué le quiero decir? Que Spodoptera es una especie muy cosmopolita, es una especie muy cosmopolita, se alimenta de muchas especies vegetales, entonces puede desarrollarse en distintos cultivos o especies vegetales. Y eso la hace que sea complejo su manejo. Un poco ya para ir cerrando esta etapa de Spodoptera frugiperda, queríamos mostrarles con este gráfico cuáles son los insecticidas que más se usan para el control de Spodoptera. Y uno de los que más se usa son diamidas, son unos insecticidas de cuarta generación que son muy usados, con muy buenos resultados, pero sin embargo, ven que para la campaña 17-18 es un 44%, o sea, el productor elige en un 44% usar esto, y a la campaña 18-19 también elige las diamidas. Pero si yo le comentara, y si ustedes me creen ahora, que tengo datos de 2 o 3 campañas anteriores a esta, vemos que las diamidas se utilizan en más de un 40 o un 50%, es la elección o la primera opción que elige el productor. ¿Y cuál es el mensaje de acá? Que si yo, al igual que me pasa con un maíz BT, siembro el mismo maíz BT con la misma proteína todos los años y puedo generar resistencia, si yo utilizo todos los años el mismo producto químico, en este caso diamida sobre diamida sobre diamida, puedo generar también resistencia, o sea, puedo generar resistencia a los insecticidas por parte de una especie plaga. Actualmente hoy, si bien no tenemos casos confirmados, o sea, estudios como sí se han realizado para Spodoptera en cuanto a los maíces BT, de algunos que se confirmó resistencia, hoy sí observamos en el campo falla de control de diamida para Spodoptera frugiperda. Y algunos de los presentes que en alguna vez me acompañan al campo pueden dar fe de lo mismo. Algunas consideraciones ya para terminar. La fecha de siembra no es la mejor herramienta para el norte, es indistinto, o sea, nosotros sembrando más temprano o más tarde, generalmente vamos a tener problemas de Spodoptera frugiperda. Muchas veces, ¿qué sí se puede observar? Que por ahí fechas muy tempranas, como Spodoptera frugiperda anda dando vuelta y no tiene dónde oviponer y prefiere el maíz, por ahí las primeras fechas tienen mucha presión de la plaga. Después, eso para nuestra zona, para Tucumán y áreas de influencia, es muy importante en qué zona estemos trabajando. Por ahí, la zona sur del país, donde hay muchos círculos de riego, para hacer semilla de maíz BT, es una problemática importante y todos los años hay problema o fuerte presión por parte de esta especie, porque se hacen maíces de primavera, o sea, en la primavera ya tenemos maíces en esa zona por el riego, o sea que va haciendo generaciones anticipadas. No podemos ver en cuanto al manejo una relación entre el antecesor y los daños de esta plaga, y un poco lo explicaba yo con el gráfico o con la publicación de Casmú, donde esta especie es muy cosmopolita, entonces se alimenta de muchas especies vegetales. Y después algo sí que me gustaría remarcarle, el uso de las diamidas es uno de los insecticidas más usados y es lo mismo que usar un mismo evento biotecnológico. Pero acá hago una mención que se están incrementando el uso de espinosina, que es otra familia de insecticidas, que la verdad que es muy bueno rotar los activos, pero es importante remarcarle al productor el día que ustedes estén al frente de una explotación y demás, que si bien las espinosinas pueden ser muy buenas, pero si nos convertimos en el uso indiscriminado de espinosina, pasan a ser unas diamidas. Ya casi para terminar mi presentación, quería hacer un comentario de soja. En soja nosotros estamos trabajando en un proyecto también de plagas haciendo un relevamiento a nivel nacional del comportamiento de soja BT. Recuerden que a partir del 2012 se incorporó la soja BT a los sistemas de producción. La soja, a diferencia del maíz, tiene mucha más plaga. Estas tres especies, Helicoverpa, Gelotopoen, Rachiplusia, perdón, son 4, Chrysodeis y Anticarcia, son blanco de la tecnología y Spodoptera no es blanco de la tecnología. Un poco para comentarles, se hizo monitoreo
tanto en soja BT como en el refugio. En el caso del maíz, el refugio debe ser del 10% y en el caso de soja debe ser el 20%. Por ahí se estarán preguntando de qué depende el 10 o el 20%, y eso básicamente resulta de modelos de predicciones que son modelos matemáticos que estiman eh, cuánto sería lo necesario para evitar retrasar la resistencia de los insectos. Bueno, estos porcentajes surgen de esos modelos donde se introducen muchos estudios de biología, comportamiento de la plaga, tasa de crecimiento, etc. Bueno, se realiza un monitoreo en dos etapas, en una etapa vegetativa y en una etapa reproductiva. ¿Y qué es lo que se puede observar? En las etapas vegetativas iniciales del cultivo, en línea verde es lo que se observa en los refugios, o sea, los refugios le llamamos a esas hojas que no expresan una proteína BT, y en lo amarillo son las hojas que expresan la proteína BT, y podemos observar que para estas plagas, gelotopoen, anticarcia gematal y medidoras, que son una de las más importantes del cultivo de soja, la proteína BT la controla muy bien. Cuando vamos a analizar ya la etapa reproductiva, vemos que estas especies más importantes, gelotopoen, Helicobacter gelotopoen, anticarcia gematal y medidoras, andan muy bien para el control de la BT, pero ya empiezan a aparecer en las espodópteras, en la soja BT, perdón, espodópteras cosmioides, empiezan a aparecer nuevas especies en el cultivo que nos tienen que empezar a llamar la atención. ¿Por qué? Porque en la soja lo que nos está pasando es una modificación del escenario de plaga. Las hojas intactas o BT controlan algunas especies blanco, como gelotopoen, gematalis y medidora, pero empiezan a aparecer otras y empiezan a modificar el manejo del cultivo, porque no es que el productor deja de tener problemas de orugas, cambian los nombres de las orugas. Entonces hay que estar atento y estudiarla, porque estas especies de Spodoptera, Frugiperda, Cosmioide y Eridaña, no se tiene muchas veces estudio para nivel regional ni nacional, y además, por los antecedentes que tenemos en otros países, toleran algunas dosis normales de insecticida que nosotros controlamos algunas plagas muy bien. Bueno, un poco acá para ver cuántas aplicaciones se realiza de insecticida en soja, refugio o BT, y vemos que hay algunos cultivos que pueden llegar a tener hasta 3 aplicaciones en un refugio, con lo cual acá le quiero plantear una reflexión, que muchas veces los refugios, para que sean efectivos, no deben tener muchas aplicaciones. Tienen que tener una aplicación para lograr establecerlo al cultivo, pero si yo realizo 3 aplicaciones en un refugio, no estoy logrando el objetivo que es obtener individuos susceptibles. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es tener un cultivo como si fuera BT. Y después otra cosa que le tiene que llamar la atención en este gráfico, es decir, che, ¿por qué tiene tanta aplicación un cultivo BT? Porque tengan en cuenta que un cultivo BT no solamente, de soja sobre todo, no solamente tiene problemas de orugas, que es para lo cual la tecnología se usa, sino que también hay otros insectos. Para nuestra zona, por ejemplo, tenemos complejo de picudos, complejo de chinche, donde el sistema con un cultivo, con el solo hecho de usar una proteína BT, no solucionamos todos los problemas de plagas de un cultivo, sino que disminuimos la problemática, pero hay otros donde el productor tiene que estar atento. Un poco para mostrarles cuáles son los insecticidas que más usa. En el refugio lo que más se usa son diamidas, seguido de piretroides, y en los eventos tenemos uso de diamidas en un porcentaje bajo, pero se usan muchos piretroides y neonicotinoides. Estos productos, neonicotinoides y piretroides, hoy están muy cuestionados, sobre todo los neonicotinoides, por el impacto que pueden producir a las abejas. En Europa ya están prohibidos, en Argentina está en su revisión para prohibición, y cada vez cuesta más registrar a la empresa estos productos a base de neonicotinoides. Y los piretroides, sobre todo, son muy cuestionados. ¿Por qué? Porque son productos de alto impacto ambiental y afectan mucho los enemigos naturales. Y ustedes se preguntarán, ¿hay insecticida banda verde? Sí, hay insecticida banda verde. Algunos funcionan muy bien, hay algunos que por ahí no se adaptan para las plagas que nosotros tenemos acá, pero hay un desarrollo, o muchas de las empresas están preocupadas en general
generar esos tipos de herramientas para disminuir el impacto en los enemigos naturales. Un poco acá para hablar de presencia de enemigos naturales, tanto en sojas como refugio o BT. ¿Para qué lo pone esta gráfica? Porque muchas veces había un gran cuestionamiento cuando se liberó la soja BT que decía van a desaparecer algunos enemigos naturales. Sin embargo, lo que vemos que no es así, no desaparecen los enemigos naturales, pueden disminuir la frecuencia de algunos. Puntualmente me voy a referir a esto de hongos. Ustedes pueden ver hongos que en los refugios hay un 16% y hay un 7% solo en BT. Y esto es porque muchas veces los hongos que afectan a la especie de lepidóptero, por ejemplo, es Nomuraea, que tiene preferencia por Anticarsis hematalis o las medidoras, que como en los organismos BT no lo aparece, pero ya se observan estas Nomuraea colonizando algunas Spodoptera o otros hongos colonizando Spodoptera, que es una cuestión de tiempo hasta que se instalen y se puedan adaptar. Pero sin embargo, si ustedes lo ven en línea general, no hay grandes afecciones de la presencia de enemigos naturales. Y tengan en cuenta que muchas veces los enemigos naturales, si bien se alimentan de larvas, muchos son grandes consumidores de huevos. Y en los cultivos BT, las mariposas sí pueden oviponer, y sí oviponen de hecho. Bueno, ya para terminar esta etapa, se observa que los cultivos BT o la tecnología BT funciona muy bien para las plagas blanco, que hoy, para las cuales se han liberado. Hoy, en los campos que yo recorro y por la información que manejo, no tenemos esos llamados de alerta como el maíz de falla de control de la tecnología. Esto sí es importante, en el cultivo BT está apareciendo un complejo de Spodoptera, Frugiperda, hay otra que se llama Eridaña, Álbula, Cosmioide, que van ganando terreno en el cultivo y de la cual muchas veces no hay estudios para ella, y ahí muchos de ustedes que son estudiantes por ahí pueden tener una beta de estudio de esta problemática y pueden hacer punta de lanza en ese complejo. Los refugios están siendo realmente efectivos, cumpliendo su función. En el caso de soja muchas veces nos planteamos que no, porque muchas veces el productor siembra esos refugios, pero le hace tantas aplicaciones de insecticida que lo mantiene intacto. Y después otra cosa que es importante destacar de esto, que si bien el uso de insecticida es más variado en soja que en el caso de maíz, pero muchas veces se utiliza productos de tan amplio espectro que pueden tener mucha afección a los enemigos naturales y hay que tratar de buscar productos que sean más banda verde y que ayuden a proteger a estos mismos, que muchas veces uno, el productor o el técnico de campo, muchas veces no puede contabilizar cuánto nos ayudan los enemigos naturales, sin embargo son muy importantes dentro del sistema. Y ya para culminar con la charla, quería mostrarle esto, una percepción. Nosotros le preguntamos a algunos empresarios si realizan refugio, tanto en el cultivo de maíz como soja, y vemos que varios contestan que sí, realizan refugio, pero cuando analizamos si lo realizan bien, porque para que un refugio sea efectivo, debe sembrarse en una distancia acorde, en el porcentaje ese que habíamos hablado, del 10 a un 20%, y en el mismo momento, para que tanto el refugio como el BT, ambos cultivos, crezcan en la misma sintonía y las plagas no puedan elegir uno sobre otro. Y después también algo muy importante que le preguntamos si monitoreaban tanto los lotes de refugio como los BT. En el caso de soja, ambos se monitorean ambos, y esto es debido a la diversidad de plagas que hay en la soja, pero cuando lo analizamos en el maíz vemos que hay un 34% que no monitorea ni el lote de refugio ni el BT, y hay un 62% que lo monitorea ambos. Pero este 34% es importante, ¿por qué? Porque el productor está descansando su monitoreo en la biotecnología y eso en el corto tiempo puede traerle problemas. Bueno, ya para terminar esta presentación, un poco quería mostrarle que los eventos biotecnológicos siguen dando respuesta al control de plagas, pero sin embargo, si no tenemos algunos recaudos, pueden ser bastante perjudiciales o podemos perder el potencial que tienen estos eventos biotecnológicos para la producción. Eso es todo, le agradezco la participación y quedo a preguntas si tienen.
Bien, buenísimo, Lucas. Muy buena la charla. Ah, mirá, acá había una pregunta que, Sí. perdón, Ignacio, que nunca la hice. Dice, ¿se puede variar de insecticida y la genética del cultivo? O sea, entonces se puede variar de insecticida y la genética del cultivo, dice. ¿Cómo de vuelta? Disculpa, Dani. Entonces se puede variar de insecticida y la genética del cultivo. Totalmente, digamos. Hoy lo que se busca es muchas veces hacer esa rotación. Muchas veces hoy se plantea el productor si algunos eventos biotecnológicos ya son obsoletos, no lo deberían usar, y hoy otros te dicen, no, mira, un evento biotecnológico que hoy no tiene una eficacia del 100% de esta plaga, no lo usaría, y te dicen, no, sí lo usaría, pero lo complementaría con el uso de algún insecticida. ¿Se entiende? O sea, hoy lo que tienen que tratar de pensar es buscar estrategias de manejo. O sea, muchas veces los eventos biotecnológicos, ¿qué vinieron a hacer? A simplificar el sistema. ¿Está mal eso? No, está buenísimo, pero ¿qué pasa? Que cuando vos haces abuso, digamos, de hacerlo tan simple el sistema, en algún momento empieza a fallar. Cuando eso falla, las estrategias que tenés muchas veces son caras o cuestan mucho, eh, y entonces, bueno, empezás a desestimar su uso. ¿Por qué? Porque necesitas volver a ese manejo mucho más simple. Pero, sin embargo, hoy, en mi visión, a nivel el productor, está cambiando mucho su visión de lo simple, está hablando mucho más de sistemas productivos, está dándole valor a los enemigos naturales, a los corredores biológicos, con lo cual es bastante bueno eso, ¿no? Bien, creo que quedó contestada. Bueno, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si que esperamos un minutito a ver si tienen otra pregunta los chicos. Muchas gracias, dice Ignacio. No tiene por qué, gracias a ustedes. Espero que les haya servido. Espero que en esta cuarentena aprovechen para estudiar, para sacar esa materia. La verdad que como docente es muy difícil poder transmitir. Me imagino ustedes también. Es difícil estudiar en este contexto de incertidumbre, pero bueno, aprovechen para estudiar, para dedicarle tiempo al estudio, que es bastante importante, y una etapa muy linda del- una etapa muy, por lo menos para mí es una etapa muy linda la de estudiar. Yo he tenido la posibilidad de hacer un doctorado, de seguir estudiando, y la verdad que da fruto. Uno por ahí dice, che, esto dará fruto algún día o no, y la verdad que por lo menos mi experiencia ha sido muy, muy positiva, así que aprovechen esta etapa, estudien, que la de trabajar también es buena, pero prefiero ser estudiante. Comía más asado, salía más de joda. Y en la EA sobre todo. Bueno, Ah, acá los chicos te agradecen todo. Muy buena no, por charla, favor, dice. ustedes. La verdad que muy buena. A mí me ha hecho acordar cómo nos hacía sufrir ahí en la agricultura ¿Ah, sí? con todo la franja trampa, no sé qué. Yo estoy en veterinaria igual, ya me alejé de eso, pero Ahí hay una pregunta: ¿qué información hay sobre la mosca barrenadora? La mosca barrenadora hace referencia a la que salió publicada hace poco en la experimental. Eh, si es a esa, muy poco, o lo que ha contado hace poco la gente del experimental. eh, Esto es un díptero que está en el sur de Brasil de hace un tiempo. Eh, Soy Nicolás Vega, qué jugador. Muy poco, digamos. Sé que empezó en el sur de Brasil. El año pasado se han encontrado algunos antecedentes en garbanzo en Córdoba. Hoy la experimental hizo un relevamiento en sojas tardías acá en la zona. Está presente. La ventaja que tenemos nosotros frente a otras partes del país, que Tucumán y el NOA en general tiene mucha cultura de hacer insecticida cura semilla en la soja, y una de las mejores herramientas para prevenir el daño de este insecto es curando la semilla. Así que, si bien, digamos,
no digo que no fuera una problemática grave, pero el productor conoce mucho del uso de alguna herramienta para prevenir a la misma, así que por ese lado tenemos ahí un puntito a favor. Ahí está Santiago Sotelo, qué jugador ese, ¿no? Es terrible alumno. Bueno, chicos, no se olviden antes de salir, que veo que algunos ya están yendo, manden el nombre completo al chat. Y bueno, si no tienen otra pregunta, creo que ya te liberamos, Lucas. Meta, nos vemos y Dani, cualquier cosa me habías pedido una firma, después te la paso por Sí, mensaje, ¿ah? dale, otra cosa, bueno, si alguno se quedó con alguna pregunta, te la mando y me manda Dale, un audio, ¿vale? Y no le hay problema. contestamos. Te mando un abrazo, gracias por la invitación, ¿no? Chao, Dale, chao. dale, gracias a vos, un abrazo.